La grabación y vamos a comenzar. El caso de Ted Bundy, el seductor del terror. Un hombre que llenó de miedo el corazón de sus víctimas para después arrancarles la El vida caso de de Ted Bundy formas es bastante inimaginablemente interesante, la verdad. crueles. Pero la forma en la que él terminó fue en medio de gritos y desesperación en la silla eléctrica. Hoy descifraremos una de las mentes más macabras de la historia. Bienvenidos a La Ensoñación, mis queridos tejedores de pesadillas. Mi nombre es Fer Padilla, su asesora favorita en criminología. El día de hoy me encuentro con mi queridísimo hermano, el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias. Muy contento, la verdad es que siempre es muy emocionante estar en estos sillones del misterio. ¿Tú cómo estás? Bien, la verdad es que estaba bien nerviosa en el primer episodio, la vez que parecía robot. No, no tanto, la ¿A poco verdad. no? La gente te quiere mucho, ya, En ya se está. general, eso es lo que pasa mucho con youtubers, con streamers. Incluso, incluso yo, de hecho, yo tengo mucho eso. Eh, fuera de todo el tema, incluso cuando regreso y dejo de streamear mucho rato, o sea, me pasa que me trabo, que me duele, que Está adaptando a ti, a los cambios. Y Pero, pues bueno, este pero episodio, sí como es una dijiste, cosa pinta que bastante realmente interesante. pasa Vamos a hablar bastante. sobre el caso de Ted Bundy y es muy muy interesante porque este episodio es doble y es que ya tenemos un material exclusivo para miembros, Sí. repito, solo para miembros, en el cual tuvimos aquí sentada a una experta en la psicología de Ted Bundy, una psicoterapeuta, Ese Norma mismo. Marín, que nos hizo favor de venir a abrirnos un poquito pues espacios de conversación Así del es. aspecto psicológico del caso, que es muy interesante también verlo desde las diferentes aristas, no solo la historia como tal, la criminología, un poco incluso hasta la filosofía de vida que tenía él, sino también la perspectiva psicológica. Pero repito que ese material solo está disponible para miembros. Si quieren hacerse miembros del canal, solamente pulsen el botón de Sí, Kelvin, unirme obvio. que aparece debajo de este video y listo. ¿Y qué te parece, Fer, si te arrancas con las invocaciones de esta noche? Va que va. Yo Ese quiero mismo. invocar con todo mi poder a Steffi Fitch 3164, quien es escoba Bueno, voladora. aquí Me encantan sus videos, todos básicamente los para sus temas comentarios. sin duda. Muchas gracias. Quien es miembro. También hablar de y Bueno, aquí dice están diciendo a esa Yo quisiera persona así invocar a todo el Víctor tema. Cardona, cual atacó a en la secta firme. Voy a adelantarle porque... Pero ¿quién es Ted Bundy? ¿Cuál es el origen de este personaje que muchos califican como un monstruo, otros tantos como una víctima de las circunstancias? Para contestar esta pregunta tendremos que remontarnos hasta la trágica noche de la casa La verdad, se me hace bastante extraño, o sea, que alguien llame víctima a Ted Bundy. En su tiempo, de hecho, fue como muy famoso todo el tema. Se creía inocente porque era bastante guapo para la época. Em, Tenía muchas fangirls y muchas personas en general que lo apoyaban bastante. Y ni, porque se creía que realmente no era. De hecho, el tema de Ted Bundy es muy interesante porque parecía un humano normal, que no tenía, incluso en la propia silla de muerte, no dijo absolutamente nada de sus crímenes. Siempre se tuvo como algo bueno, como un inocente hasta el final, la verdad. abandonada. Ubiquémonos en los años 40. En los años 40 encontramos a una bella joven de 22 años de nombre Eleanor. okay. Eleanor tenía un carácter tranquilo, un carácter amable en realidad, pero una noche iba de regreso de la iglesia a su casa. uh-huh. Ujú. Normalmente, y lo hacía en compañía de su mamá, e iban juntas de la iglesia a la casa, pero en esta ocasión no fue así. Eleanor iba sola. okay. Mientras caminaba por la calle, escucha pasos que vienen del otro lado de la acera opuesta a la que ella caminaba. Y de Ujú. pronto nota que hay una figura misteriosa en la neblina que se va acercando hacia ella. Intenta, desde luego, ante la sorpresa, distinguir el rostro de esta figura y se da cuenta que es un hombre al que no conoce, no sabe quién es.
Ella intenta incluso saludarlo, pero el hombre se acerca de forma violenta a ella y le azota la cabeza contra el pavimento y comienza a golpearle el rostro en repetidas ocasiones. Llega a tal grado que ella empieza a gritar pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pero nadie acude. Wow. La arrastra el hombre a Eleanor hasta una casa abandonada en la que al ingresar nota que hay otros aproximadamente 10 hombres consumiendo bebidas embriagantes. Lo que pasa después es simplemente imposible de narrar, pero hubo gritos toda la noche mientras al mismo tiempo repicaban las campanas de la iglesia. A los pocos meses, justamente Eleanor da a luz a un pequeño de nombre Ted. Concretamente un 24 de noviembre de 1946, esto ocurrido en Vermont. Aquí hay una información que nos empieza a hacer ruido porque no da a luz como tal en un hospital o incluso en su casa con sus papás, sino que lo hace en una casa, una especie de casa hogar que se llama Elizabeth Land. Desde aquí ya no lo podemos sabía. detectar ciertas alarmas porque se dice y se comenta que Me durante gusta el mucho embarazo Eleanor tuvo este canal diferentes porque, o sea, tiene mucha complicaciones, vamos a información. llamarle, y es que el padre de Eleanor, abuelo del pequeño al que dio a luz meses más tarde, era sumamente violento. Era una persona muy agresiva. Constantemente agredía tanto a la mamá de Eleanor como a Eleanor. Otro dato curioso que aquí les pongo sobre la mesa y que creo que es interesante Por cierto, para va desenmarañar bien el streaming, este todo. caso es que Eleanor fumó durante todo el embarazo, así como también consumió bebidas embriagantes, supuestamente por un estado emocional después de lo ocurrido en la noche de la casa abandonada, que la llevó a un estado emocional pues poco favorable, vamos a decir. Cabe aclarar también que para muchos investigadores de este caso, la historia de la casa abandonada que les acabo de relatar es solo parte de un mito urbano. Y que en realidad el padre es un miembro o un ex miembro de la Fuerza Aérea que al momento que se enteró que Eleanor estaba embarazada, simplemente pues corrió de sus obligaciones, se desentendió de la situación y no se supo más de él. Es por esto que el padre de Eleanor, abuelo de Ted, se hace pasar como el progenitor de Ted. Ojo aquí, hay que tener cuidado porque en diferentes relatos se llega a mencionar. Mira, de hecho, o sea, esto es algo muy interesante porque yo no sabía esta información de que había, había sido violento incluso antes, incluso cuando era niño, incluso cuando no era, porque de hecho se creó esta imagen de Ted Bundy que era una persona muy tranquila, muy buena, o sea, como superficialmente era bastante buena, ¿no? Una decente persona, ¿no? Y luego esta es información que de verdad que cambia un poco las cosas. Que el padre de Eleanor abusó de ella y Y por todo el eso se contexto dio todo también. esto. Sin embargo, eso no es real. Eso sería agregarle, digamos, pues información incorrecta e imprecisa. Lo que ocurre aquí es que Ted Bundy jamás conoció a su padre. No sabemos si los hechos de la casa abandonada son 100% reales, parcialmente reales o realmente hubo aquí alguien más involucrado, como este sujeto pues desconocido de la Fuerza Aérea que se desentendió. Lo que sí sabemos es que el padre de Eleanor se hace pasar por el papá biológico de Ted Bundy y la mamá de Eleanor se hace pasar por la mamá. O sea, los abuelitos jugaron la posición de los papás del nieto, para que me entiendan. Eleanor se hace pasar por la hermana de Ted, de su hijo. Y aquí, ojo, porque trae implicaciones, obviamente, que hablaremos de ellas más tarde en el video de psicología, pero imagínense el rechazo que tenía desde que nace. Exacto. Y no solo del aspecto psicológico como tal, también vamos a verlo desde el punto criminológico. ¿Cómo fueron los primeros años de vida de Ted Bundy? Precisamente su madre, Eleanor, la madre biológica de Ted, constantemente le hacía saber que tenía un odio, un resentimiento, me atrevo a decir que incluso asco.
También, A Ted. a Ted, sí. Todo el tiempo se lo hacía saber que no miden, de verdad no miden. Posteriormente, cuando Ted va creciendo a muy corta edad, estoy hablando de entre los 4 años a menos, desde el primer a 4 años, él empieza a vivir y a presenciar un entorno lleno de abusos y violencia por parte de su abuelo. Recordemos que él pensaba en ese momento que era su padre biológico. Ujú. Entonces, imagínense este escenario de ver cómo tu padre llega totalmente embriagado Ujú. y llega a golpear brutalmente a tu madre, quien crees que es tu madre, y a tu hermana. Y esto verlo constantemente. ¿Qué Uy. se supone que iba a aprender un niño de esta edad? Así que pueden imaginarse el trauma tan Entonces, fuerte que estaba en sí, el poco a niño. poco como va, Era un escenario va haciendo totalmente ese perfil. espantoso. Nadie lo amó en realidad siendo tan chiquito. Exacto. Digo, no estoy justificando para nada sus acciones ya de grande, Ujú. pero sí era muy cierto que nunca tuvo esta atención, este cuidado y este amor por parte de Sí, nadie. entiendo. Ujú. Era Cómo va más que encajando obvio ciertas que el cosas. monstruo se estaba creando poco a poco. Ujú. Ahora, cuando Ted tenía entre 4 y 5 años de edad, se muda junto con Eleanor, su madre biológica, esto a Washington. Una vez estando ahí, Eleanor conoce a un hombre del cual se enamora totalmente. Era un cocinero, ¿verdad? Sí, Ujú. exactamente, era un cocinero. Y un año más tarde contrae matrimonio con él. Entonces, su nombre de esta persona, de este hombre, es John Bundy. Y De de aquí ahí el nace, apellido. exactamente, porque Mm. adopta legalmente a Ted. De ahí exactamente nace Ted Bundy. Ahora, dentro de este matrimonio nacen 4 hijos, es decir, 4 medios hermanos de Ted Bundy. Bueno, también quiero recalcar hasta este punto que Bundy era un niño con una actitud sumamente retraída, fría y también muy poco social. Ujú. Constantemente el Mm. tener esta falta de amor por parte de lo que él creía su núcleo Inmediato. familiar, Ujú. exactamente, él intenta hacer un vínculo emocional con su padrastro, es decir, con su padre adoptivo, con John. Ya. Pero constantemente es más que notorio que nunca lo logra. Entonces él empieza a distraerse, Ujú. una, capturando animales, dos, torturándolos, después los mataba para finalmente descuartizarlos. Era una Exacto. situación bien complicada, esto dentro de un frenesí incontrolable. ¿Sabes? La cosa de Ted Bundy es que se ha vendido mucho esta idea, ¿no? Se ha vendido mucho ¿cómo es decirlo? Esta parte buena, esta parte fuera de todo, todos los traumas. De hecho, digo, es bastante raro que alguien hable del pasado de Ted Bundy, porque normalmente se enfocan directamente cuando pasó, qué situación estaban, qué apoyaba a él, eh, de que quería ser de que quería trabajar de abogado, que tal. Y nunca esta parte, por eso es bastante interesante, la verdad, y por eso estoy escuchando muy profundamente esto. Porque es algo que cambia bastante las cosas, este perfil. Es como que, ya sabes, Netflix que sacó eso, eh, videos de YouTube, pero sí, siempre cuentan la misma historia. Cuentan acerca de cuando estaba haciendo esas cosas y cómo lo ocultaba, pero nunca hablan de su pasado, que eso es normalmente donde se descubre los psicópatas, donde se ve todo el perfil criminológico, ¿no? Y es bastante interesante eso. Y es que creo que aquí también vale Es la como pena que comentar, y esto lo las platicamos con noticias nuestra y experta todos en los medios de psicología, Norma, comunicación que ella hablaba como como omitieron la forma en bastante la esa que él parte. tenía para relacionarse era sumamente violenta. De hecho, también sabemos que, por ejemplo, el tema de los animales es un reflejo de eso, es un reflejo de Claro. él no tenía otras herramientas para relacionarse. Por ejemplo, Hmm. también ella comentó esto, que es muy importante y también se los paso aquí como un dato, y es que el abuelo de Ted, quien para él en ese momento era Era su su padre padre. biológico,
usaba y, pues sí, consumía pornografía altamente violenta, Uf. o sea, delante del niño, normalizando de alguna forma este tipo de relacionarse. Entonces, ¡Wow! Eso me tomó por sorpresa, ¿eh? imagínense nada más, hagamos un O sea, pequeño recuento. Tenemos que la es mamá, que, te Eleonor, digo, madre yo me biológica me imagino refiero, todo, Ujú. lo rechazaba toda la situación. demasiado. Todo el tiempo era un rechazo constante. ¡Wow! Número dos, su abuela, quien jugaba el papel de la mamá, pues por mucha aceptación que tuviera, pues no era su mamá. Así es. Nunca le iba a dar la aceptación de una madre porque no era su madre y era un papel prácticamente que se le impuso. Ujú. Número Ese. tres, el abuelo, en este caso su papá, tampoco le dio una aceptación, era sumamente violento, era sumamente agresivo. Y por último, John Bundy, pues prácticamente lo único que le dio fue techo temporal y el apellido, porque tampoco tenía un vínculo. Y es interesantísimo aquí ver cómo en la psicología de un pequeñito, porque hablemos de Ted Bundy pequeño, o sea, Sí, sí, sí. yo lo decía con Norma, cómo a veces separamos demasiado a Ted Bundy adulto del pequeñito, pero Sí. Sí, bastante. Y te digo, es bastante. Perdona si se mueve bastante. Te digo que hace unas cosas bastante raras de repente. Por alguna razón. Ay, te digo, es bastante raro. Tengo que ir a cambiar eso. Y no sé por qué está como en... vemos a Ted Bundy adulto y decimos, ¿quién es este monstruo? Así es. O sea, nos sentimos sumamente distantes, lejanos a la figura de Ted Bundy, pero todos podemos de alguna forma empatizar con Ted Bundy niño. Niño. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Claro, porque tenemos ya un tema aprendido, incluso racional y comprensible, Ujú. de juzgar. Ujú. O sea, todo el daño que él hizo nos hace poner la etiqueta de monstruo, pero de alguna forma, ¿cuántas personas se vieron involucradas en esta No, no, fórmula no. para crear a Ah, ese ese. monstruo, ¿no? Pasa algún tiempo más, todavía estaba como en época preadolescente, como para la época de entrar a la universidad, y es cuando en un momento de ataque, de molestia, de ira, Eleonor le dice, pues es que yo no soy tu hermana, yo soy tu madre. O Qué sea, fuerte. le cae todavía aquí de peso Uy, un dato aún más perturbador y es que ya no solo su hermana lo rechazaba, sino era su madre, ¿no? Eso ya. trajo una herida de abandono gigantesca que no miden en alguien tan Dale joven. suerte a aquel. Llega a la universidad y adivinen ustedes qué carrera eligió Ted Bundy, psicología. Y no lo pongo aquí en contexto como un claro, es que estaba loco, escogió psicología, sino que incluso yo podría pensar, bueno, ¿por qué no Ted Bundy sabía un poco, estaba un tanto consciente de todas las heridas que tenía? O sea, probablemente su única forma de buscar ayuda era estudiar, Así es. ser esa imagen de ayuda, ser esa figura de ayuda. Ujú. No lo sabemos, o sea, todavía a este punto, creo que todavía justo es el momento, Fer, en el que Ted Bundy estaba en un estado crítico entre irse por un camino o por el otro. Sin embargo, ya las probabilidades eran poquísimas para irse Claro. por el buen camino. ¿Por qué? Porque todavía pudo todavía a través de estas herramientas de ser una persona un poco más funcional socialmente, irse por un camino positivo. Sin embargo, no fue así. Y es que en la universidad, que fue en Puget Sound, esta universidad que, dato curioso, la Universidad de Puget Sound es una universidad en realidad vieja, por no decir clásica. Ok. Es una universidad que se creó por ahí de 1888. Para que se den Mm, una idea, en 1888 se pintaron los girasoles de Van Gogh. O sea, pónganse un poco en contexto histórico, ¿no? Pero cuando ocurre todo el caso de Ted Bundy, la Universidad de Puget Sound, pues obviamente fue un revuelo gigantesco, fue sumamente mediático todo lo que ocurrió. Se televisó el juicio de Ted Bundy a nivel sí, sí, sí. nacional. Así es. La gente estaba tan aterrada con el caso de Ted Bundy que decía, tenemos que saber qué pasó, qué condena y darle un seguimiento mediático. O sea, la gente lo exigía. Ujú. No era un tema de morbo nada más. No era un tema de generar Ujú. tabloides y entrevistas. No, era un tema de la sociedad lo está exigiendo. Porque si el gobierno no pudo detener a este monstruo, al menos nos va a demostrar que este monstruo lo pusieron en un lugar
seguro para nosotros. Los tenían enjaulado, ¿no? Pero como decía, la Universidad de Puget Sound, en este frenesí mediático y demás que me estoy adelantando. De hecho, o sea, el tema también de Ted Bundy es que fueron muy agresivos los asesinatos. Y poco, o sea, con lo poco que se puede ver, ¿no? Incluso si lo buscas fotos y todo el tema, es bastante gráfico y es bastante fuerte. Diría que es uno de los asesinos más sádicos de toda la historia. Un poco, F. F que no. utiliza diferentes estrategias publicitarias para zafarse. Ok. Y tú incluso hoy te metes a la página de Puget Sound, Universidad de Puget Sound, y es muy, o sea, tienen una agresiva, no agresiva, una publicidad muy consistente. Es de las pocas universidades que te muestran en videos constantemente cómo es el campus y las actividades y esto y el otro. O sea, continúan todavía a pesar de los años, en esa época mucho más, con este ejercicio de nuestra universidad es segura y tenemos programas. Y, ¿sabes? Claro, insisto, es que fue un boom. Y Norma lo decía, como el caso de Ted Bundy puso un antecedente para que los psicólogos, los científicos, los perfiladores criminales estudiaran a los criminales en las prisiones Sí. y pudieran sacar conclusiones y estrategias y medidas de seguridad para saber qué hicimos mal como sociedad, entender la mente criminal y cómo podemos prevenir crear otros monstruos, sobre todo porque tomen en consideración que en esta época salieron casos como John Wayne Gacy, como Ted Bundy, como Jeffrey Dahmer, como muchísimos. O sea, era una tendencia. Para mí incluso el tema de los criminales seriales eran un síntoma de lo enferma que estaba nuestra sociedad. Sí, así Porque es. cuántos de estos casos no se sabían los autores, no sabían quiénes eran los Y todos de Estados Unidos. Pero bueno, responsables de estas tragedias y mucha gente levantaba la mano y es decía, fui increíble. yo. O sea, sin haberlo hecho. Porque estaban en una búsqueda de reconocimiento, de fama, de buscar esa autoridad, ¿no? Estaba de moda. De moda, sí, es la palabra. Es en la Universidad de Puget Sound donde conoce a una chica de nombre Stephanie Brooks, que tuvo un sobrenombre en la época que era Diane, si no me equivoco. Así es. Y Stephanie asentó un antecedente gigantesco en la historia de Ted Bundy. Y quiero aclarar aquí que no es que se le responsabilice a ella, no es que por su culpa Ted Bundy, no. Es simplemente que Ted Bundy estaba en un momento tan crítico psicológicamente, estaba con una fragilidad que no miden, era una bomba atómica ahí colocada. Y Stephanie Brooks era una persona de la cual Ted Bundy se enamora. Logra conectar con ella. O sea, me parece de las únicas ocasiones en las que realmente logra conectar con otro ser humano de forma genuina. Casi, ¿no? casi el amor de su vida. Sí, es que también tomemos en consideración una cosa. Era la primera persona que le muestra una aceptación. Por supuesto. Pues sí tuvo una aproximación sumamente distinta a lo que él había vivido en toda su historia. A lo que estaba acostumbrado. Claro. Entonces, tiene una relación con ella y la llevan relativamente bien, por lo menos por afuera eso pareciera. Años más tarde, Stephanie Brooks comenta que en realidad no era tan saludable la relación y que en realidad había muchísimos temas, no como tal de violencias, sino de cosas que le hacían ruido. Por ejemplo, se comenta que le pedía que Ted le pedía a ella, cuando estaban relacionándose de forma íntima, que fingiera que estaba muerta y que no se moviera. Es algo que replica después con la segunda pareja, pero también hay comentarios de que con ella se llega a dar esto. Ahora, esto tiene muchas implicaciones que analizaremos en las conclusiones, pero finalmente la relación termina debido a que Stephanie Brooks decide, ¿sabes qué? Hay demasiados focos rojos, hay cosas que no me gustan. Recuerden que además ella también está estudiando psicología, termina incluso los estudios un poco antes que Ted Bundy y decide, ¿sabes qué? Hasta aquí terminamos, listo. El hecho de que terminaran la relación, algo tan, pues no trivial, pero cotidiano. Todos hemos terminado una relación en nuestras vidas adultas, ¿no?
a él lo revienta, psicológicamente lo pone en un lugar que no sabe manejar. ¿Por qué? Y esta es mi teoría aquí, y que de hecho comentamos también con Norma, cómo el sufrir un rechazo por parte de Stephanie Brooks, en el sentido de ya no quiero estar contigo, psicológicamente es como si se hubieran metido en Ted Bundy y arrancado todas las piezas y sacado estas heridas de abandono tan latentes que tenía desde niño. ¿No? Ok. Entonces, psicológicamente fue un gatillo gigantesco. Esta bomba atómica que teníamos ahí reventó. Él se puso sumamente mal, sin embargo, en ese punto no ejerció ningún tipo de violencia contra Stephanie, sino más bien que, claro, le suplicó, le lloró, le gritó, demás. Sin embargo, y aquí hay un poquito de diferencia entre las diferentes investigaciones, pero el punto es que él decide salirse de la universidad, decide totalmente cesar los estudios en la universidad. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque en realidad no deja de estudiar. O sea, él se da de baja de la universidad, pero continúa sigue estudiando. Y no solo estudiando, se obsesionó con el tema de la mente humana. Incluso hay registros de que leyó libros o textos de manipulación psicológica, lo que hoy un poco más en la cultura pop se le llama psicología oscura, el cómo dominar un poco la mente humana y generar ciertas estrategias psicológicas, Y eso mentales, fue sociales, lo que al final para... utilizó. Es bastante gracioso que había esta información de que había leído ese tipo de libros y jamás pensaron. O sea, y es como que jamás pensaron en que estaba usando eso. tener un impacto concreto en las O sea, personas. si se Esto tiene muchas sabe que implicaciones está éticas, desde luego, leyendo pero ese tipo sabemos de que lo cosas. hizo. E insisto, ya para este punto no estaba en la universidad, pero él estudiaba con una auténtica obsesión. Y él tenía un objetivo claro. En su mente de Ted Vale. Bundy podríamos decir que ya no estaba el cómo supero esto, cómo crezco, cómo paso de página, no. Él sabía que jamás nadie lo iba a poder volver a rechazar una sola vez más. Y se obsesiona con la idea de generar estrategias psicológicas, mentales, para que Stephanie Brooks volviera con él y una vez que la Ya. tuviera en la mano, volteara la situación y fuera él quien la abandona, él quien la destruye, Qué él hijo de quien la puta. hace pedazos a ella. En ese transcurso también tiene pues diferentes trabajos, diferentes empleos temporales, en el cual pues en ninguno dura en realidad, porque, y esto es curioso, Ese también, no. porque no se especifica en ninguno de los jefes Ese no. Creo que sí se ve. que tuvo en estos trabajos Ese temporales, no. Ok. nunca especifican qué hacía Ted Bundy como para que los despidiera. Solamente se comenta que tiene una actitud rara, poco social. Por ahí hubo una palabra también como que mencionaban poco conveniente, pero nunca se especifica qué. O sea, tú te imaginas muchísimas cosas, porque caben muchos con esa etiqueta, ¿no? Comportamientos a lo Sí, mejor sí, groseros sí. con los clientes o lo cacharon haciendo algo extraño. No lo sé, yo aquí incluso hiciera una comparación con Jeffrey Dahmer, como en algunos trabajos que tuvo, por ejemplo, en el banco de sangre, se robaba diferentes paquetes para consumirlos, para beberlos. O sea, ahí fueron como todavía más específicos en qué es lo que hacía Jeffrey Dahmer, pero no así con Ted Bundy. No sabemos. Cualquiera que les diga específicamente qué hacía, les está inventando información porque esto no se sabe, ¿no? Sí. Poco tiempo después, él tiene una relación con otra chica de nombre Elizabeth. Y con Elizabeth Por cierto, esta imagen da cosa, la verdad. Lo he visto bastante en mi caso aquí, que ponen bastante esta imagen. O sea, ves esto y dices, what the fuck. dura también Con bastante buen tiempo, a decir verdad. tirantes. ¿Sabemos cuánto Acá. tiempo? Aproximadamente 5 años. Ok. Aproximadamente. Y es que, aquí también otra teoría, ella comenta años después que él nunca se conectó con ella. Ella notaba que siempre había algo que lo bloqueaba muchísimo y que siempre hablaba de Stephanie. Todo el tiempo hablaba de Stephanie. Incluso su teoría personal de Elizabeth es que utilizó en ella todas las estrategias psicológicas que había aprendido para dominarla. O sea, digamos que la venganza de Ted Bundy hacia
Stephanie Brooks estaba ya diseñada. Y Elizabeth era el primer experimento. Era como el grupo de control A Qué fuerte. con lo que iba a pasar Stephanie Brooks, ¿no? Bastante fuerte, Pasa la el verdad. tiempo, le mandan algunas cartas Sentaré. Ted a Stephanie, intentando reconectar con ella. ¿Estando con Elizabeth? Estando con Elizabeth, todo el tiempo estando con Elizabeth. Y en ese momento también es cuando él se mete a estudiar leyes. No se sabe exactamente si fue en este tiempo que ya empieza como sus estudios independientes y después ingresa propiamente a la universidad, porque vuelve a la universidad, ¿eh? Así es. Vuelve a la universidad para estudiar derecho, estudiar leyes. Pero se piensa que desde antes él ya estaba interesado de forma autodidacta en esta área de conocimiento. ¿Y qué crees? Que logra llegar otra vez a tener una relación con Stephanie. O sea, Después de tanto insistir. después de tanto insistir, logra su objetivo. Están juntos algún tiempo hasta que, exactamente, tal como lo tenía planeado, calculado precisamente, ocurrió. Ted Bundy tenía en sus manos el corazón, casi literalmente, de Stephanie Brooks. Y es en este punto que la deja. La abandona, Ala. pero ojo, y ella misma lo dice ya siendo una psicóloga. Ella asume, ella acepta cómo es que él ejerció todas estas estrategias para volverla dependiente de él. O sea, auténticamente había un plan diseñado sobre la mesa para que ella se volviera dependiente de él y de alguna forma lo logra porque ella queda devastada. Y es así que ya teníamos en las manos el prototipo de un manipulador profesional. Y aquí entra la pregunta, ¿en qué momento Ted decide acabar con la vida de otra persona? Para eso tenemos que regresar en el tiempo y situarnos en el año de 1974. En este momento Ted ya sabía, como tú bien mencionabas, envolver a una persona, cómo manipularla y cómo atraerla a su vida delictiva de formas totalmente oscuras. Entonces, llega un momento en donde él se hace la poderosísima pregunta para él. ¿Puedo acercarme tanto a alguien como para arrancarle la vida? Karen Sparks, 18 años, la primera víctima de Bundy. Fue atacada mientras dormía el 4 de enero de 1974. Era estudiante de la misma Universidad de Washington. Ted Bundy tomó una barra de metal, clavándosela en las partes íntimas. Sobrevivió, o sea, pero estuvo 10 días en coma y sufrió daño cerebral permanente. Despertó sin recuerdos por la brutal golpiza. te digo, específicamente era bastante sádico. Y aquí se ve, o sea, en la primera víctima de que cómo actuaba. Y esto no es lo peor, la verdad, que se ha escuchado de Ted Bundy. Febrero de 1974. Linda Ann Haley, 21 años, estudiante de la misma universidad de Ted Bundy, fue secuestrada y se encontró flujo sanguíneo en su cama, y 14 meses después de su desaparición, solo se encontraron su cráneo y los huesos de la mandíbula de Linda en Taylor Mountain, a una hora Como de que su fue casa. escalando. Marzo de 1974. Donna O sea, como Yale que Manson, poco a poco iba 19 incluso años. a más. Ella solo iba caminando a la escuela cuando desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Años más tarde, Ted aseguró haber quemado el cráneo de Donna en la chimenea de su novia, Elizabeth. Ya, porque lo habían También encontrado. comentó, de todas las cosas que le hice a Liz, es probablemente la que menos me perdonaría. Abril de 1974. Susan Elaine Rancourt, 18 años. Desapareció bastante en un campus activo. universitario. Algunos testigos aseguraron que un hombre llamado Ted se acercó al lugar y que llevaba un cabestrillo en el brazo. Mayo de 1974. Roberta Caitlin Parks, 20 años, desapareció al salir de la universidad cuando iba en camino a una cafetería. Tiempo después se encontró su cráneo en Taylor Mountain. Junio de 1974. Brenda Carol Ball, 22 años, y Georgia Hawkins, 19 años. 1 y 11 de junio. Brenda fue vista por última vez fuera de un bar al sur de Seattle. Estuvo hablando con un hombre que bastante llevaba activo un en cabestrillo. este año. Georgian desapareció bajo el mismo concepto.
fue vista por última vez hablando con un hombre discapacitado. Julio de 1974. Janice Ann Ott, 23 años, y Denise Marie Maslund, 19 años. Ambas fueron secuestradas en plena luz del día el 14 de julio en el parque No, sí, estatal. si lo ves, o sea, las fechas son muy pegadas. O sea, como todo lo hizo, o sea, realmente muy pronto. Algunos asesinos lo que hacen es separar los casos, ¿no? Para que no se den cuenta. Lo que se ve aquí es como que lo hace constantemente, como si no le preocupara nada A esto. 20 minutos de Seattle, testigos indican como un hombre llamado Ted les pidió ayuda con su auto, un Volkswagen Beetle marrón. El hombre llevaba un cabestrillo. Hasta este punto, la policía ya está intentando encontrar al criminal. Y es así que, gracias a varios de los testigos, logran realizar un boceto del supuesto criminal. Y bueno, también es bien importante mencionar que Elizabeth, Sí, la sí, sí. expareja de Bundy, está segura que a quien está buscando la policía se trata de Bundy. Así es. Y bueno, también las desapariciones se detienen abruptamente al noroeste del Pacífico. Y también en este mismo lapso de tiempo, Bundy entra a la universidad y es aceptado en la carrera de Derecho, precisamente en la Universidad de Utah. Y él llega a Salt Lake City en agosto de 1974. Pudo detenerse e incluso pudo entregarse, pero como a cualquier bestia, el hambre volvió a surgirle. Septiembre de 1974. Ted levanta a una chica no identificada tras pedir ayuda para trasladarse. Fue violada y estrangulada. Sus restos fueron desechados en el río, cerca. Al no sentirse satisfecho al día siguiente, regresó en busca del cuerpo para fotografiarlo y descuartizarlo. Octubre de 1974. Nancy Wilcox, 16 años. Desapareció tras ir de compras y testigos aseguran ver a la chica viajando en un Volkswagen. Nunca fue encontrada. Sobreviviente del 11 de octubre del mismo año, Ted se acerca con Rhonda Stapley. Ella esperaba el autobús para ir a la Sobreviviente. universidad. Él le Ah. ofrece llevarla en su auto y ella acepta. Ted se desvía del camino y la estrangula y la viola en repetidas ocasiones. Él le da la espalda por un momento y ella corre por su vida, saltando a un río cercano. Aunque sobrevivió, fue tan brutal que Rhonda no habla de esto hasta el año 2011, casi 40 años más. What the- O sea, pudo haber detenido todas las muertes que vienen al contarlo, pero el trauma pudo con eso. Qué fuerte eso, o sea, pudo haber parado todas las muertes que seguían de ella, pero el trauma fue tan fuerte que no pudo ni hablar de eso. Wow. Tarde de los hechos. Octubre de 1974. Lo Melissa dijo hasta Ann el Smith, 17 2011. O años, sea, y Laura Ann Aim, 17 años. Melissa era hija de un policía local y desaparece después de encontrarse con un amigo en la pizzería. Su cuerpo fue encontrado 9 días después en Summit Park, en las montañas. El 31 de octubre, justo en Halloween, Laura desaparece al salir de una cafetería. Unos excursionistas encuentran su cuerpo desnudo y congelado en las montañas, a un mes después de su desaparición. Ambas fueron golpeadas, torturadas, violadas y asfixiadas con medias de nylon. A estas dos últimas fuerte. víctimas, Ted decide ponerlas presentables para su familia. ¿Qué quiere decir esto? Él toma sus cuerpos y decide primeramente lavarles el cabello, para posteriormente maquillarlas y deshacerse nuevamente de los cuerpos. Y en serio, que no paró. Mencionaremos a más de las chicas por respeto. Carol Darronch, 18 años. Ella logra escapar con unas esposas colocadas en las manos. Ella sería pieza clave más adelante para detener a Bundy, aunque aún no lo sabía. Enero de 1975. Ellen Campbell, 23 años, Aspen, Colorado.
A ella la reportaron rápidamente ya que estaba en un hotel con sus hijos y su esposo. Iban a cenar cuando de hecho nunca llegó. Ted ya se la había llevado. Mm. Marzo de 1975. Julie Cunningham, 26 años. Testigos vieron a Bundy hablar con ella mientras él usaba unas muletas. Abril de Wow. 1975. Wow, pero ¿cómo no lo detuvieron con tanta información? No siquiera sospecharon. O sea, porque incluso, no sé si va a aparecer, pero es muy conocido de que Ted tenía, había comprado las cosas como para tenerlo, ¿no? Entonces compró que una máscara, que un martillo, que no me acuerdo muy bien exactamente, pero era muy sospechoso, o sea, tenía las cosas exactas para matar a alguien. Y pasó enfrente de la policía, lo detuvieron por un, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dice? Un peaje ahí. La policía normal, ¿no? Para checar, porque estaba el asesino, ¿no? Y vieron eso y lo dejaron pasar. Y ahí explota todo, ¿no? No sé si van a contar del tema, pero es una cosa que es bastante resaltable. O sea, tenía todas las cosas como para matar a alguien. Y la policía simplemente lo dejó pasar así como si nada. Como que lo convenció y demás. Y Dennis Lynn luego Olivos, llegó a matar a 24 alguien años, después de eso. sale en bicicleta hacia El casa día de sus siguiente. padres después de una discusión con su esposo. Desaparece y su bicicleta es encontrada debajo de un viaducto. Mayo de 1975. Lynette Culver, 12 años. La más joven de todas. Fue 12 años. secuestrada en Idaho el 6 de 12 mayo. años. La abusó sexualmente y la Hijo. asesinó en una bañera de un hotel. Su cuerpo fue arrojado en un río. Nunca ha sido encontrado. En agosto de 1900, Fíjate que, o sea, que qué tantas cosas se hubiera cambiado si esa persona que tuvo el trauma, el sobreviviente, la chica esta, ¿no? Hubiera dicho, a la policía. Con solo decirlo, que no se meta ni en juicio ni nada. Decirle a un amigo, decirle a alguien. Eh, pudo haber salvado hasta este punto cuántas personas. Siete personas más o menos. 75, Ted se encontraba Es manejando y en bastante una mera fuerte. O sea, revisión que de rutina, esto un oficial decide habla detenerlo bastante para pedirle que se identifique. de cómo Es así que el las oficial se víctimas acerca tienen al que hablar. vehículo y nota ciertas cosas que le parecen muy sospechosas. Sí, como que encuentra cosas dentro del Dentro coche, del ¿verdad? vehículo, así es, tales como máscaras, unas esposas de las que usan los policías Mira, esto es lo que digo. y también ciertos No mames. artefactos que parecen armas. Era una barra de metal, una cuerda de cuero y un picayelos. Obviamente al oficial se le hace sumamente sospechoso y se le pone bajo investigación. Gracias a esto, días después se logra dar con el Volkswagen que manejaba anteriormente Bundy, ya que lo había vendido a un chico días antes, a otro chico que no tenía nada que ver en el caso. Ahora, se analiza este carro, el Volkswagen, y se encuentran pistas y evidencia física que lo vinculan a las desapariciones de varias de las mujeres. Que esto ya nos habla también de cómo es que Bundy para este momento ya sabe que lo están buscando. Seguramente hasta vio los bocetos de rostro de que habían hablado los sobrevivientes o incluso algunos testigos que lo vieron con el cabestrillo o con las muletas. Entonces, Así es. ya en este momento él ya sabe que lo están buscando. Así es. Y bueno, días más tarde, Carol Darronch, que es la chica que mencionábamos, que logró escapar de Bundy con las esposas puestas,
lo identifica como su agresor, esto el 2 de octubre del mismo año. Bundy es condenado por el secuestro de Darronch y sentenciado en junio de 1976. Increíblemente, él solicita llevar su propia defensa, ya que recordemos que él había estudiado leyes, Sí, es decir, exacto. era abogado, y esto es aceptado por el juez. Él sabía que no podía escapar ya de ninguna de esta situación, que no había poder alguno que lo salvara, y él iba a intentar escapar, obviamente. Y es así que en uno de los juzgados, estando en uno de sus juicios, él solicita a ir a, digamos que era un tipo biblioteca o algo por el estilo, esto en un segundo piso, dentro del juzgado. Y él pide ir a este lugar para llenarse de información y defenderse. Es así que también lo acepta el juez, él va a este lugar e inmediatamente voltea y ve una ventana. No la piensa y se lanza al vacío. Recordemos que era un segundo piso. Se hace un esguince al caer en el tobillo, pero 6 días más tarde es capturado nuevamente. Bundy vuelve a escapar de prisión. Sí. Es así que él hace todo un plan. De película, ¿eh? Sí, Literal. literalmente. Él consigue una sierra, estando dentro de su celda, consigue una sierra y logra bajar 16 kilogramos aproximadamente de peso. El día de los hechos fue el 30 de diciembre de 1977. Él se encontraba precisamente en su celda y primeramente coloca una fila de libros en su cama y la cubre con sus sábanas. Obviamente eso para que cualquier oficial que pasara, cualquier Pensara persona... que estaba ahí. Exactamente, el bulto, ¿no? Ahora, hace el hoyo, ya hecho el hoyo en el techo, él se sube y empieza a caminar por los ductos. Empieza a avanzar por los ductos hasta llegar a un... Es increíble que en esta época era relativamente fácil escapar porque en esta época de hecho, o sea, hubo bastantes huidas de prisioneros de tal, o sea que era relativamente fácil. Si una persona era lo suficientemente lista. La mayoría no lo intentaba, pero si tenías un poco de ingenio, realmente era, entre comillas, fácil. Y eso da bastante miedo para la época, porque cualquier asesino, cualquier tipo de cosa podía escapar. una oficina de un oficial que no se encontraba de guardia ese día y él observa y desciende a esta oficina. Nota un armario del oficial en donde tenía ropa. Él toma ropa, se la pone y se escapa. De película, en serio. Así es. Wow. Finalmente Bundy viaja de Colorado a Chicago, después a Michigan, después a Atlanta y finalmente a Florida, donde su vida criminal continuó. Enero de 1978, Cheryl Thomas, 21 años, al sentirse aún insatisfecho, irrumpió en el departamento de Cheryl. Le fracturó el cráneo y la mandíbula. Tras la agresión, su vecino escuchó sus gritos y pudo escapar con vida, por supuesto con daños graves como sordera y el fin de su carrera en la danza. Llegó la policía y encontraron una máscara de nylon y lograron obtener una muestra de ADN de Bundy. Si antes no tenía cuidado en sus actos, ahora ni siquiera le importaba. Solo estaba demostrando la bestia que era y no iba a parar. Ted ya tenía a la policía literalmente tocándole los pies, Sí. pero esto no le impidió cometer su último asesinato. Como él decía, bajo sus palabras, él quería cerrar con broche de oro, y aunque trató de conseguir a una víctima más joven, solamente consiguió una niña de 12 años. Febrero de Hola. 1978, Kimberly Leach, el 9 de febrero, fue secuestrada cerca de su escuela en Lake City, Florida. 2 meses después, su cuerpo fue O sea, hallado cada a caso 35 es millas de Es distancia increíble. en el Parque Estatal del Río Es Son. increíble lo Ted sádico Bundy ya que era. sabía que en cualquier momento iba a Es ser hasta. capturado. Es muy Lo que repulsivo. hizo fue darse a la tarea de tomar su auto con todo su equipo que tenía para sus actos, vamos a llamarle, e iba por todas las carreteras conduciendo como un zombie, esperando encontrar a una mujer como víctima o a un policía como su cazador. Y es así que el 15 de febrero Sí, de sí. 1978, Ted se encuentra nuevamente manejando, pero erráticamente. Y un oficial de policía llamado David Lee lo detiene
y le empieza a pedir que se identifique. El oficial se acerca al vehículo de Ted y nota ciertas credenciales de varias mujeres y tarjetas de crédito robadas aparentemente, y hasta un televisor, cosa extraña. Ahora, se empieza a investigar y se detecta que el vehículo que está manejando Bundy tiene un reporte de robo. Es así que el oficial David Lee intenta detenerlo, pero Bundy, en un trato de intentar escapar, empieza a forcejear con el policía y le pega y se echa a correr. Entonces el oficial David Lee saca su arma y lanza 2 disparos al aire en señal de advertencia. Exacto. Es así que Bundy se detiene y por fin lo toman, lo detienen. Ted Bundy es condenado a 3 penas de muerte. Durante este tiempo, Ted casi nunca habla ni confiesa los crímenes, dando muy pocas pistas, casi nulas. También indica que no sabe cómo los investigadores, al revisar su casa, no se percataron de fotografías instantáneas de sus crímenes. ¿Qué tenía en su domicilio? El escándalo surge ya que es el propio Bundy quien señala lo ineficiente que fue la policía en la captura, mostrándoles las múltiples oportunidades que cualquiera hubiera podido tener. Bundy dijo, los puse a prueba, todo este tiempo los puse a prueba y no lo lograron. Se llega a hablar con Elizabeth, su expareja, y se le pregunta que por qué ella sospechaba de Ted, a lo que responde que él guardaba cosas extrañas como bolsas repletas de ropa de mujer o muletas. La gente estaba enfurecida y quería no solo justicia, sino venganza. Durante todo este tiempo había toques de queda, medidas de seguridad en las escuelas. Ted se convirtió en una leyenda del terror urbano. Sí. En eso que ninguna mujer quería ver cuando escuchaba pasos al otro lado de la calle. La gente exigía saber exactamente cada detalle del caso e incluso que se televisaran las audiencias. Finalmente se transmite por primera vez en los Estados Unidos un juicio televisado a nivel nacional. Increíblemente, estando Bundy en una de sus últimas audiencias, le solicita a una chica que se encuentra dentro del público, por así decirlo. Sí, eso estuvo una locura, ¿eh? Súper fuerte. Ella se llama Carol Ann Bond y ella es una expareja de Bundy y ex compañera de trabajo. De frente del juez le pide matrimonio y ella, no sé cómo decirlo, le dice que sí, literalmente. Sin más papeleo, sin mayor complicaciones, ellos contraen matrimonio y ellos tienen una hija en 1982. Esto porque Carol sobornaba a los oficiales que tenían en guardia a Bundy para mantener relaciones íntimas. Sí, para tener visitas conyugales, ¿no? Que Exactamente. de aquí también, o sea, qué tan enferma es la sociedad, es justo lo que les decía. Todo este tema de los asesinos seriales eran un síntoma de lo enferma que estaba la sociedad, porque Ted Bundy tenía literalmente club de fans en todo el mundo. Sí. Dios. Era impresionante, la verdad. Y bueno, una noche antes de su ejecución, Bundy confiesa 30 homicidios, pero se sospecha que hubo más de 100, ya que el religioso que lo acompañó en sus últimos días de vida piensa y confiesa, de hecho dice, que está consciente de que Ted ni siquiera sabía ya cuántas víctimas había asesinado. Sí. No era ya consciente ni llevaba la cuenta. Es así que llega el 24 de enero de 1989 y llega el día final de Bundy. Es así que se sienta en la silla eléctrica, siendo observado por todos ellos testigos que querían por fin ver a su pesadilla morir. Y pasamos así a las conclusiones, que desde luego, como siempre, les invitamos a que ustedes dejen la suya en la sección de comentarios. Pero, ¿te parece? ¿Empiezo? Adelante, por favor, hermano. Bueno, aquí ya termina esto. Aquí ya habla más de sus opiniones y todo el tema. La verdad es que da un poco de
de miedo a todo el tema, ¿no? Para empezar, cómo la policía no se dio cuenta de varias cosas. Em, yo creo que la parte más interesante y la parte que casi no se habla es ese tema de la infancia de Ted Bundy. Todo el tema es bastante fuerte. Como digo, cada muerte es, este, es, es una de las cosas más sádicas que se ha visto. Em, la razón por la que lo atrapan de verdad, o sea, cuando ya estaba acá, cuando ya definitivamente sabían, definitivamente, eh, que era el asesino, era porque había mordido a esta víctima en sus partes íntimas y había dejado huellas de sus dientes. Esa fue la prueba que lo metió en la pena de muerte. Y es una cosa bastante desagradable, bastante, bastante fuerte. Que ningún otro asesino que he visto en documentales ni nada, o sea, ha llegado a este punto. Y te digo, o sea, el caso es tan fuerte porque hay tantas personas, hay tantas, incluso menores de edad, que terminan pasándole todo tipo de cosas, que es bastante fuerte. Y habrá alguno que otro asesino que luego será mucho más fuerte y todo el tema. Pero lo de Ted Bundy es que es cantidad y cantidad y aparte la manera en la que lo hace. Y cada una de sus víctimas. Porque cada una de sus víctimas es un caso fuerte. Es un caso que dirías, es un psicópata total. Y luego se pasaba por este tipo bueno en las noticias, se pasaba por esta persona que quería solo su libertad. Y realmente al final terminó siendo el monstruo, ¿no? Y es una cosa increíble, la verdad, porque incluso, te digo, no sé si fue parte suya o parte de la media, pero pero sí te da mucho a pensar todo el sistema que había antes. Porque te digo, había muchísimas pruebas que era él y al final simplemente fue por una cosa muy rara como lo que dije.